Hola con todos, mi nombre es Luisa Rafaela Benalcázar Rivera, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy vamos a realizar el tema de la actividad formativa de acuerdo a lo que corresponde, pues la materia Practicum 1, sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. La presentación está realizada por la estudiante Luisa Rafaela Benalcázar Rivera en el presente año 2022. Dentro de lo que corresponde a la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 19, Comunicación e Información, determina que la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional e independiente. Por tal motivo, se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, racismo, sexismo, intolerancia religiosa, política y toda aquella que tente contra los derechos humanos. Dentro de lo que corresponde a la introducción, se determinará la importancia de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, ¿sí? Según investigaciones realizadas por Xiomara Tarapuez, estudiante de la Universidad de las Américas, se determina que más del 50% de usuarios digitales son propensos a que se vulneren sus datos personales y sean víctimas de violencia digital. Ahora bien, teniendo en cuenta que el Ecuador es un país amparado por derechos en pro de la seguridad digital y sobre todo que promueve la no violencia en espacios virtuales, es de suma importancia compartir en talleres la materia teórica con el fin de que los individuos que sean violentados de tal forma, pues también conozcan los procesos legales que estos deben realizar. La importancia de los derechos digitales radica en las consecuencias que existen por la violencia en medios digitales. Por tal motivo, es de suma importancia la aplicación correcta de las garantías de acceso a la información adecuada, tal como lo indica el artículo 47 del Código de la Niñez y Adolescencia. Por otro lado, también se puede verificar que el acceso al derecho de la educación digital, sí, promueve desafíos culturales en los cuales día tras día los jóvenes se enfrentan. Por tal motivo, el Estado y las autoridades competentes deben velar por el cumplimiento de los derechos, tanto como de las obligaciones. Dentro del artículo 23, Derecho de la Educación Digital, se establece que las personas tienen el derecho al acceso y la disponibilidad del conocimiento, el aprendizaje, la preparación, estudio, formación, capacitación, ¿sí? Todo esto relacionado con el manejo correcto o adecuado, constructivo, seguro y sobre todo responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación. El acceso a la información adecuada, según Salvador Pérez, ¿sí? Pues refleja que la falta de madurez por parte de los niños e incluso adolescentes les convierte en víctimas perfectas para quienes violentan por este medio. Por tal motivo, es de suma importancia capacitar e inducir. Es importante conocer que nadie está exento de ese tipo de violencias, de los riesgos que existen en Internet, pero que también el Internet es una herramienta increíble si sabemos utilizarla estando protegidos todos. Requerir a los medios de comunicación social la difusión de información y materiales de interés social y cultural para niños y adolescentes. Impedir la difusión de información inadecuada para ellos, ¿sí? En horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. También se debe sancionar de acuerdo a lo previsto en esta ley a las personas que faciliten a los menores libros, escritos, afiches, propagandas, videos o cualquier otro tipo de medio auditivo, ya sea visual, que hagan apología a la violencia o al delito, que tengan imágenes, contenidos incluso pornográficos que perjudiquen la formación de este menor. La violación a los derechos digitales. El Estado ecuatoriano vela por la seguridad y bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Por tal motivo, la violación a los derechos digitales es penado por el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Esto lo establece el artículo 178, violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, examine, grabe o reproduzca, difunda o publique datos personales
mensajes de datos, voz, audio, videos, objetos postales, información contenida en soportes informáticos o de manera general comunicaciones privadas de otra persona por cualquier medio, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 o hasta 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública, de acuerdo a lo previsto con la ley. Adicional, también se mantiene en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, pues que también será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días a la persona que por cualquier medio profiere expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. De acuerdo a investigaciones de la Web 2.0, información de casos de violación a la privacidad, en las redes sociales, como habíamos mencionado anteriormente, al menos el 50% de usuarios pueden ser víctimas de la violación de sus datos. Esto de acuerdo a estudios realizados, ya sea tanto en Facebook, tomando en cuenta que se han realizado 6 etapas de cambio en su privacidad, provocando que lo que al inicio era privado ahora ya sea información pública. No obstante, hay que tomar en cuenta que es responsabilidad de todos salvaguardar nuestra información e integridad, recomendando así que se evite compartir información personal en redes sociales. Dentro de lo que corresponde a la violación, a la intimidación de los derechos digitales de los jóvenes, se encuentra el cyberbullying. ¿Qué es el cyberbullying? Se produce cuando un menor agrede, insulta o amenaza a otro por medio de las nuevas tecnologías, redes sociales, mensajes de texto o incluso llamadas. En la realidad actual, el cyberbullying se desarrolla por posibles problemas en el entorno social del abusador. No obstante, hay que tener en cuenta que la violencia no es justificada. Las cosas son varias, sin embargo, como víctimas de este tipo de violencia, deben ser protegidas por las autoridades competentes y llevar a cabo procesos tanto psicológicos con el fin de mejorar su situación mental. Hay que fomentar la empatía dentro de los niños, niñas y adolescentes. También tenemos otro tipo de violencia que se determina como ciberacoso. La diferencia entre lo que vimos anteriormente, cyberbullying y ciberacoso, radica en el tema de las edades. Si el caso es que el acosador es mayor que la víctima, se denomina ciberacoso. A diferencia de, pues, también se implica el índole sexual y es de carácter directo. Suele en algunos casos llegar a contacto físico entre los implicados. Dentro de la violencia psicológica, sí, está sancionada cualquier tipo de acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir el autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal. ¿Sí? También se está penado degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, creencias o decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento que afecta a su estabilidad psicológica como emocional. Dentro del Internet y los menores, sí, se establece que el Internet y los medios de comunicación acarrean varios problemas que conllevan consecuencias hacia los menores de edad que corresponden a estímulos que es muy común dentro de su edad. Según Salvador Pérez, los niños son más propensos a ser víctimas de violencia digital debido a la falta de madurez, como lo habíamos indicado anteriormente. Las características que causan estos efectos son falta de madurez, curiosidad a nuevos estímulos, impulsividad a nuevos mundos, incapacidad para filtrar la veracidad. Como lo mencionó Sócrates, sí, es importante pasar dentro de estos 3 filtros en el tema del Internet. ¿Es verdad, es bueno o es útil? Esto acarreando a los niños a ser maduros con el uso correcto del Internet. Las recomendaciones generales, ¿sí? Para la prevención de violencia digital es importante que promover la conciencia de hacer buen uso de herramientas digitales, cuidar y preservar la seguridad de redes sociales, mantener alerta como docentes, padres de familia, adultos cercanos a cualquier indicio de acciones delictivas. Navega y aprende con seguridad. El uso de responsable del Internet es obligación de todos. En conclusión, con el fin de garantizar los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador,
es importante partir una educación social enfocada en el respeto mutuo, todo gesto con fundamento en el código de la niñez y adolescencia. Tras el análisis de la violación de los derechos digitales, es importante reconocer que el Estado, como ente rector, será quien vele por la seguridad cibernética. No obstante, es tarea de todos salvaguardar datos personales e incluso confidenciales. En concordancia con la violencia digital, el cyberbullying y ciberacoso, el uso de la Internet como herramienta de la nueva era deriva problemas en los niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo, como conclusión, los padres como tutores deben guiar y acompañar el manejo del mismo. Para culminar, la responsabilidad de mantener el buen uso del Internet es de todos. Por tal motivo, se concluye que toda parte desde una educación digital para todos y perpetúa valores como el respeto mutuo. Muchas gracias, hasta luego.